18 apariciones de la Santísima Virgen a una humilde campesina en un pueblo llamado Lourdes, en Francia, a Santa Bernardita. Esta santa es la receptora de un maravilloso mensaje para la humanidad. Y también la Santísima Virgen deja el mayor tesoro que podría habernos dejado: el santuario de Lourdes, donde están las aguas milagrosas que tanto bien han hecho. No te pierdas a este segundo podcast de la historia de Lourdes. Asístelo hasta el final y compártelo con tus conocidos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Bienvenidos a este nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy tenemos nuevamente aquí al Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María, hermano Cristian. Qué alegría estar aquí de nuevo compartiendo con todos los seguidores aquí del podcast. Con todos los consagrados, los futuros consagrados, sí, que quieran hacer el curso de consagración con el Padre Manuel. Los que no lo conozcan, por internet, por todos lados aparece cómo suscribirse, el curso de consagración a la Santísima Virgen. Bueno, la mayor parte ya está consagrado a la Virgen. Y hoy vamos a continuar un tema, primero porque quedamos como en el aire, no en el aire, sino que faltó tiempo, ¿no? Para acabar el tema. Sí. Y después porque nos exigieron, ¿no? ¿En serio? Sí. Yo traje aquí algunos comentarios de la gente que dice Lourdes. Vamos a hablar más del tema de Lourdes. De Lourdes, sí. Las apariciones con más detalles de la vida monástica y un poco más de la vida de Santa Bernardita, ¿no? Sí. Yo es que ya no me acuerdo de lo que hablamos, porque era el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Sí. No, este fue la Virgen de Lourdes. Ah, la Virgen de Lourdes fue el que hicimos. El que hicimos. Vale. Bueno, en el dogma de la Inmaculada Concepción tratamos el tema un poco porque la Virgen de Lourdes, una de las, digamos, de las cosas que hizo fue reafirmar lo que el Papa estaba diciendo, ¿no? Venía del cielo a decir. Sí. Y después hicimos el podcast exclusivamente de Lourdes. Es verdad. Y ahora vamos a continuar con el tema. Claro, que empezamos contando un poco las apariciones y después, claro, nos quedamos en la primera aparición, ¿no? Me parece, ¿no? Dijimos algún punto así medio de algunas apariciones, pero no fuimos hacia el detalle como hoy queremos. Vale. Entonces vamos a intentar entrar en los detalles. Voy a leer aquí los comentarios interesantes del último podcast de la Virgen de Lourdes, la señora Catalina Alba Aguirre. Yo la amo, me curó de una úlcera, dice. Gracias a ella no me operé. 1000 veces gracias. Impresionante. Un milagro que la Virgen le dio. No vamos a leer todos porque son muchos los comentarios. Dice Eliet Saborio. Puedo pasar un día escuchando sus historias entero y no siento que no siente que le pasa. Entonces, que estuvo en el lugar de Santa Bernardita, pero por internet. Qué bueno. Sí. Aquí Elba Navarro Lozano. Salve María, gracias Padre Manuel, nuestra madre nos regaló tanto a través de usted. Yo lo escucho y veo desde Tomatlán, Jalisco. Y este podcast me ha parecido tan cortito, que dura una hora los podcasts, ¿no? Que lo escucharía por horas. Por favor, síguenos platicando. Y bueno, y así que... Bueno, dele las gracias al hermano Cristian, que es el que ha organizado todo esto, porque nosotros no tenemos... Dice que todos quieren aquí, hay varios comentarios de Beatriz Sierra Llano, Pilar Luna, que quiere conocer más de la historia más completa, etcétera. Bueno, ahí va esto. Entonces, Padre, entremos directo al tema porque, bueno, los que no han visto el podcast de Lourdes, les dejamos el link aquí en la descripción del video para que lo puedan ver. De todas maneras, aquí van a aparecer cosas nuevas. Pueden ver después el otro, etcétera. Pero vale la pena, ¿no? Sí. Entonces vamos a entrar directo a las apariciones, no sé. Sí, porque es para que entendamos mejor, digamos, cuál es el objetivo y aquello que fue realizado ya y todo lo que viene por delante, que tiene relación con lo que ocurre en Lourdes, con lo que ocurrió en aquel momento, hace 165 años atrás. Y todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia, hasta hoy en día. Porque no ha parado. Los milagros siguen ocurriendo. O sea, es una especie de desafío a la mentalidad de hoy en día de que los milagros son leyendas inventadas en otras épocas, que no, la gente tenía una fe muy crédula, cualquier cosa era milagro.
Pero no, es hoy en día, con todos los adelantos que la ciencia médica tiene hoy en día, en Lourdes sigue habiendo milagros, que era el signo concreto que la Virgen quiso dejar allí para mostrar su capacidad de curar, no solo las enfermedades del cuerpo, sino sobre todo las del alma. Lourdes es como una especie de gran hospital del mundo entero, donde van enfermos que nadie puede curar. Y ahí muchos son curados. Pero sobre todo puede curar, estos son los signos externos de una acción más profunda en el alma humana. La Virgen puede curar, y es lo que ella quiere demostrarnos. Puede curar las carencias de esta generación, sobre todo que nosotros estamos viviendo. Porque el proceso revolucionario ha ido llevando a las personas a un estado de carencia de cariño, en fin, de todo aquello que permite a la persona superar las dificultades de la vida creciendo sobre ellas, ¿no? Pasando sobre ellas. Y las personas son muy quebradizas, muy débiles hoy en día. Tienen poca capacidad de soportar el dolor y el sufrimiento. Y en Lourdes aprenden eso. Y en Lourdes se llenan de una presencia divina por todo el ambiente, por todo el lugar. Los que vayan allí van a sentir eso. Y colocarse al lado del lugar donde brota el agua de la roca sin parar. Durante todos estos años, es un agua que apareció allí cuando la Virgen le mandó a Bernadette escarbar en la tierra. Y esa agua sigue brotando y se siguen renovando esas gracias de consuelo que dan fortaleza a las almas que sufren. Y de vez en cuando pues ocurre un milagro físico también, como para reafirmar que esa acción continúa. Y las personas se llenan de estabilidad, esa falta de coherencia de la vida hoy en día, ¿no? Esa falta de compromisos, todo eso se arregla en esa fuente que simboliza la fuente de la gracia que pasa por las manos de María, unas manos de madre que no pide nada a cambio, solo que las personas se acerquen, que estén allí, que vayan en peregrinación, que oren, si saben, de la manera que sepan. Claro, la oración principal, popular, es el rosario, y la Virgen allí fomentó mucho el rezo del rosario, pero puede ser cualquier oración. La persona solamente estar allí y quedarse allí, en aquella gruta que se conserva como estaba en aquella época. Bueno, la arreglaron, quitaron la tierra, lo que no era la piedra, para que la gente pudiera entrar mejor, no fue un sitio sucio, nada. Está el mismo rosal que estaba en la época de Bernadette, que cubría un poco la roca así alrededor de aquel hueco donde aparece ella propiamente. Es un lugar para ir allá ir a rezar, a dejarse llevar por la gracia. Sí, exactamente. Y cuando uno se acerca, parece que la Virgen acaba de aparecer, porque es un ambiente todo sobrenatural. Silencio, solo se oye el agua del río que corre, y dentro de la cueva el agua del manantial, que uno ve a través de un cristal, ve el lugar exacto donde nace el agua. Y va cayendo, después de eso se recogen, no se pierde ninguna gota de agua de Lourdes. Todo va a unos enormes depósitos que están muy bien disimulados, no se ven, que alimentan las fuentes. Son ahí, no sé, debe haber más de 100 grifos donde los peregrinos pueden abrir y lavarse la cara y beber el agua, que es lo que la Virgen le dijo a Bernardita, ¿no? Que se lavase en la fuente y que bebiera el agua y que comiera la hierba. Entonces también hay unos pequeños pastos así tal, para que no haya que ir muy lejos a agarrar la hierba y comerla, como signo de penitencia. Claro. Por los pecadores, todo por los pecadores. Qué bonito, padre. El otro resto del agua que no va a los grifos, va a las piscinas, que están un poquito más adelante de la gruta. Entonces ahí están las piscinas para los caballeros, para las damas, y los grupos de voluntarios y voluntarias que ayudan a que los enfermos puedan sumergirse en el agua.
Es que todo muy pudoroso, con mucha... No, es una cosa, hay un ambiente de un respeto. Pero no es un ambiente de piscina cualquiera, ¿no? Un espíritu de oración, de penitencia. Las personas se van preparando para entrar en las piscinas, van rezando y después se recibe con una oración a la persona que va a entrar. Los voluntarios reciben con una oración, se reza, pídale, hay una imagencita de la Virgen en cada piscina, entonces uno le reza a la Virgen, entonces antes de entrar pídale lo que usted necesita, ¿no? Y un respeto, es un ambiente todo muy, muy angélico, muy sobrenatural. Yo le iba a decir, ¿no? Que lo que usted levantó en el último podcast, varios dijeron que sí iba, que vamos a ir con todos los consagrados a los... Es una peregrinación. Excelente. Sí, hermano Cristian, usted organícelo. Vámonos. Organice la cosa, veas. Pero no es fácil, no debe ser fácil. Ahí arrendamos todos los hoteles de Lourdes, porque son muchos. Sí, además desde aquí, desde América. Bueno, creo que hay un aeropuerto bien cerca, un aeropuerto grande en Lourdes. ¿Sabe que es el lugar de Francia que tiene más plazas hoteleras después de París? ¿Ah, sí? Sí, Lourdes. Imagine que es un pueblito. No, pero hablando en serio, no, es que claro, es muy complejo irnos todos los consagrados. Bueno, no es imposible. Podría más adelante verse, si Dios permite, se podría hacer, pero vale la pena que la gente vaya, ¿no? Que si tiene posibilidades. Tengan posibilidades, si tienen que viajar a Europa, no dejen de ir a Lourdes. Eso es, sería una pena. Es tremenda. Y no es difícil ir. Ya una vez en Europa, es fácil y no es caro llegar hasta allí. Padre. Bueno, padre, entonces, si le parece, entramos en las apariciones. Ya, si resuma un poquito en qué estaba la Virgen. Por si hay alguna persona que no estuvo en la anterior y todo eso, contar rápidamente la situación de Bernardita en aquella época, que tenía 14 años, pero parecía que tenía 11 o 12, porque no se había nutrido bien, era una persona muy enferma, sobre todo de asma, y en aquella época no existen las medicinas de hoy en día. Y vivía en unas condiciones de miseria, no era pobreza, era miseria. Ellos habían, en una familia que vivían bien hasta 5 años antes, y de repente caen en desgracia por culpa, de cosas del trabajo mal hechas, circunstancias, malas administraciones, etcétera, y pierden lo que tenían, acaban viviendo prácticamente por un familiar de ellos les consigue esa habitación que había sido el antiguo calabozo de Lourdes, que había sido abandonado porque era demasiado insalubre y se enfermaban todos los presos que estaban allí. Después es una familia que cae en el descrédito, se le consideraban que sospechosos de robo sin tener ninguna prueba, simplemente porque eran muy pobres. Ella va de mal en peor porque entonces la mandan unos meses antes de la aparición en febrero de 1858, la mandan a casa de una señora en Bartres que ellos conocían. Y Bartres era un pueblito que estaba como que al otro lado del valle de Lourdes, por donde pasa el río Gave. Y allí tiene que trabajar casi como esclava, cuidando ovejitas y tal. Y ella, con todas las inclemencias del tiempo, daba igual, estuviese lloviendo, ¿no? Ella tenía que estar en medio del campo con las ovejas. Y ella iba con una humildad, con una resignación impresionante, aceptando todo. Cuando la ilusión de ella era que le habían prometido que yendo a ese lugar le iban a permitir asistir a las clases de catecismo para poder hacer la primera comunión. Después de unos meses se dio cuenta de que eso no era verdad, y aunque la señora de la casa donde estaba de criada le intentaba dar clases de catecismo, lo hacía de una manera tan bruta y sin tener en cuenta las carencias que ella tenía intelectuales, porque no podía aprender, no sabía francés, no podía entender lo que le estaban diciendo en francés. En vez de explicárselo en el idioma que ella entendía, que era el patois, entonces ella además de que no entendía, entonces no conseguía repetir, entonces la señora le pegaba. Al final, llevada de una tristeza muy grande, ¿verdad? Una añoranza muy grande de su casa, entonces pide al papá, mandar recados a través de gente que pasaba por allí que la viniera a buscar. Entonces ella vuelve a Lourdes
Y la mamá le dice, no, vas a ir a la catequesis, vas a hacer la primera comunión. Entonces ella se queda toda animada y tal, pero muy enferma. Y el lugar, el calabozo, hace que se enferme más todavía, porque en un infecto, en un lugar horrible, húmedo, sin ventilación. Todo era una sola habitación con una chimenea. Pues debía ser, es más o menos como esta habitación donde estamos nosotros. Era pequeñísima. Y ahí estaban los papás, ella y sus 3 hermanos. Entonces, sufre mucho realmente. Y en ese contexto así, porque además ella es la mayor de los hermanos. Y ella es la que tienen que cuidar más porque es la más enferma. Entonces ella dice, yo no puedo ayudar a mis padres y tal. Y ella se siente deprimida por todo eso. Y en ese contexto, en esa situación, es que se produce la primera aparición. Cuando ellos se quedan sin leña en casa y el papá está enfermo, la mamá no puede dejar la casa, tienen que salir la hermana pequeña con una amiguita que tenía más o menos la edad de Bernadette, que vivía enfrente, que era muy fuerte, muy grande, y Bernardita decide ir también. La mamá le da permiso, a pesar de ser muy frío en febrero, es pleno invierno. Allí en el Pirineo, en la montaña, el frío es más intenso todavía y hay muchos periodos que hay poco sol. Entonces son nieblas, las sombras de las montañas impiden que el sol llegue hasta abajo y el agua que baja de los ríos es congelada, ¿sí? Pero helada. Cubitos de hielo salen de ahí. Sí, las nevadas son frecuentes. Bueno, entonces era peligroso incluso porque estando con asma se le podían cerrar los bronquios, se podía ahogar, eran unas sensaciones horribles. Pasaba muchas noches tosiendo, sin poder dormir. Pero ella decide ir por pundonor, o sea, porque le dice, yo como soy la mayor de casa y no puedo ayudar ni a recoger leña y huesos. Recogían huesos de animales muertos que ellos vendían. No sé para qué los usaban, pero lo vendían y con eso ganaban unos céntimos con el que podían comprar un poco de pan. Del pan blanco, que ella era el lujo que ella tenía. Los hermanitos no podían comer pan blanco, no tenían, te comían una pasta de maíz. Y ella sí le compraban pan blanco para ver si así se tomaba más fuerza, ¿no? Para poder curarse. Y esa mañana del 11 de febrero, yo creo que eso ya lo contamos, se lo cuento así más rápido, esta primera aparición, ellas van alejándose del pueblo porque quieren llegar a un lugar donde no les digan que están robando leña. Que sea un lugar que sea libre, que no sea propiedad de nadie, digamos, para que no les llamen la atención, porque ya les habían acusado de ser ladronas. Al papá y tal, había estado incluso en el calabozo, en la cárcel de verdad, que era mejor que la casita donde yo vivía, de la habitación donde yo vivía. Y bueno, entonces van caminando por el campo y llegan siguiendo un canal que había, llegan al cruce entre el canal y el río y hay que cruzar al otro lado del río para llegar al lugar donde estaba la leña en abundancia y los huesos. Entonces la hermanita pequeña y la amiga sin problema ninguno se quitan las medias, se quitan los zuecos porque eran zapatos de madera que llevaban y cruzan al otro lado congelándose, ¿no? Pero se congelan del frío que hace. Y le dice a Bernardita que no pase porque le va a sentar mal, eso se va a enfermar. Y ella se queda al lado de una gran roca que cae hasta cerca del río. Y ahí es donde ella decide empezar a quitarse los calcetines, las medias para cruzar. Se arma de valor y porque intenta hacer un caminito con piedras para cruzar por encima, pero es imposible. Y es un río ancho, un poco profundo, pero ancho. Y aguas cristalinas, pero de lo frío que están. Son todo piedras, ¿sí? No hay tierra, ¿sí? La mayoría es piedra. Entonces, ella cuando está haciendo eso, preparándose para cruzar, viene como un viento impetuoso que le toca a ella y la cueva, así toda la zona de la cueva. Pero ella dice, qué raro. Dice, porque los árboles no se mueven y el viento tenía que venir de fuera, ¿no? Entonces ella dice, qué extraño, estaré teniendo alguna alucinación, alguna cosa así, una imaginación mía. Cuando vuelve a inclinarse, otra vez ocurre lo mismo.
Y ahí en ese momento ella ve, en la cueva, había arriba de la cueva como unos orificios grandes, como una especie de hornacinas ovaladas. Ahí, en una de ellas, en la mayor, es donde aparece una niña de la edad de ella, aproximadamente de la misma estatura que ella, como 1,40 m, resplandeciente de luz, vestida de blanco con un velo y le cubre la cabeza y que hasta los pies, la túnica blanca y ceñida a la túnica una faja azul. Los pies sobre la roca, pero no se ve exactamente dónde se apoya. En cada pie tiene 2 rosas amarillas. Curiosísimos. Y de la mano derecha, en la mano derecha tiene un rosario. Entonces, la imagen no es fija, ella se mueve y le mira, le sonríe, pero en esta aparición no le habló nada. Fue solamente una sonrisa. Ella es absolutamente absorbida por la aparición, entra en un estado de éxtasis, no se da cuenta ya de lo que pasa a su alrededor y lo único que acierta a hacer es introducir la mano en el bolsillo de la falda donde llevaba siempre su rosario. Un rosario de 4 cuartos, un rosario lo más simple del mundo, pero tenía su rosario. Pero todos los días rezaban el rosario allí en el calabozo. Esa familia que sufría tanto encontraba su consuelo y su fuerza en el rezo del rosario. Y ella saca el rosario y va a hacer la señal de la cruz y se queda paralizada así. Y la Virgen interiormente la ilumina y le dice, no, así. Y es la Virgen la que hace la señal de la cruz. Y a la vez que mueve la mano la Virgen, o sea, ella no sabe que es la Virgen. Ella dice que es una pequeña niña o un aqueró, se llama, en el dialecto de ella, eso. No sabe qué es, no sabe quién es, ¿no? Solo que es muy bello, que le produce mucha alegría y que no puede ser nada malo, digamos, ¿no? Entonces, cuando aqueró hace la señal de la cruz, entonces ella, su mano se mueve a la vez que de la Virgen, como si fuera un espejo. Y ese es uno de los aspectos de Lourdes, ¿no? Bernardita, siendo una campesina ignorante, analfabeta, que solamente sabe el dialecto de ese valle, se convierte por los testigos innumerables que la conocen, que la van a ver, que quieren hablar con ella, se convierte en una verdadera dama de una corte que no existe aquí en la tierra, de la corte celestial. Dice, ¿de dónde ella aprendió esos modales? Esa manera de portarse, de saludar a las personas, de hablar con ellas, ¿no? ¿Cómo aprendió todo eso? ¿En qué escuela ha estudiado? Que no hay ninguna señora, ninguna dama, ninguna princesa de la corte del emperador en París que se comporte como esta niña. Ella se volvió un espejo de la princesa celestial, ¿no? De la Virgen María, que le infundió hasta eso. Un aplomo, un dominio de sí, una capacidad de entender las situaciones, de no dejarse llevar por emociones, gobernar las cosas, que era imposible en ella. Si uno se deja llevar por la Virgen, uno termina ennoblecido. Ennoblecido, exactamente. Sí, exactamente. Eso mismo. La verdadera nobleza está en eso, en dejarse moldear por la Madre del Cielo, la Madre del Señor. Entonces ella nos eleva, nos da una dignidad que la plata no es nada. Es la dignidad de los hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de un rey, de un príncipe. Somos hijos de Dios, del creador de todo. Entonces debemos de comportarnos así. En este mundo de vulgaridad, de falta de respeto, de buena educación. ¿Cuánta gente se queja de eso, no? Hoy en día uno sube al colectivo, al autobús, y da igual que uno sea anciano o que sea una señora con un niño pequeño. Hay gente joven sentada, nadie se levanta, toma la iniciativa de ayudar al otro. El vocabulario que uno escucha por vocabulario vulgar. Entonces, esa falta de respeto, esa falta es producto de alejarse de la gracia de Dios. Entonces, antiguamente, pues era común que las personas humildes tuvieran una educación excelente. Y Bernardita era respetuosa, era una persona, pero claro, era ruda, era una persona rústica. Es que no había tenido ninguna educación. Esto le fue dado directamente por la Virgen de una manera sobrenatural.
Interesante, padre. Padre, antes de continuar, Sí. vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Escucha todo el contenido de los Caballeros de la Virgen, donde y cuando quieras, con nuestro podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. El lugar donde aprenderás, crecerás y te alimentarás en tu vida espiritual. Nuestro contenido te aporta en tu crecimiento personal, histórico y doctrinal de la Iglesia Católica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify y haz parte de nuestras conversaciones. Te esperamos. Continuamos con este tema tan bello, maravilloso de las apariciones de la Virgen de Lourdes. No sé si ya terminó la primera aparición, pasamos a la segunda. Sí, estábamos prácticamente terminando. Lo que ocurre es que, claro, la hermanita y la amiga se dan cuenta de que le pasa algo porque no responde. La llaman, ¿te pasa algo? Porque la ven pálida, pálida de lejos, que estaba, en realidad era más que pálida, salió como una luz de ella, del rostro de ella. Claro, no veían nada, no sabían qué estaba haciendo, pero solo que Bernadette estaba inmóvil y no le respondía, estaba como fija. Entonces cuando cruzan de nuevo, ellas empiezan a hablar y Bernadette les pregunta, pero vosotras no visteis nada. Y ahí, ¿el qué? Dice, entonces la hermana, súper intuitiva, dice, uy, aquí ha pasado algo, ¿no? Y entonces durante todo el camino de vuelta, que van llevando las ramas que han recogido y los huesos, le va insistiendo, preguntando con quién ha estado ahí en la gruta, que quién estaba ahí. Y Bernardita no quiere decir nada. ¿Se acuerda que hablamos de que Bernardita ya no sentía el frío? Ah, sí. Que incluso cruza la estante del río para agarrar más ramas. Y coge leña, coge fuerza. Coge fuerza, la lleva con más energía que las otras. Se quedan extrañadísimas. Y al final le cuenta que ha visto a una señora, una joven, así, tal cual. Entonces en la casa, cuando llegan a casa, ella por la noche se lo dice a la mamá. La mamá... ¿Qué tonterías estás diciendo? Esos son sueños, tonterías de niña y no sé cuántos. Y, bueno, el caso es que queda por ahí la cosa. Al día siguiente, era el viernes 12 de febrero, ella siente que le llama, que tiene que ir, pero su mamá no le deja ir. Se lo prohíbe terminantemente y tal. Llegamos al sábado 13. Ahí se va a confesar y le cuenta por primera vez a un sacerdote, que es el padre Pomian, que estaba confesando. Primero desconfía, pero como ve que responde de una manera muy clara, entonces se queda impresionado y le dice, bueno, eso no es nada malo. Y el domingo se da la segunda aparición, del jueves al domingo, el 14 de febrero. Era domingo de carnaval. Entonces había fiesta en el pueblo, gente que se emborrachaba, un ambiente así muy de lo último. Y había corrido entre las niñas, de amiguitas, ¿no? Había corrido que Bernadette había visto algo. Entonces ya el nerviosismo de que será el demonio de repente, no sé cuánto. ¿Sí? Esa cosa, el juego de niñas. Entonces dice, vamos con Bernadette, vamos a invitarla a ir, ¿no? Y ahí convencen a la mamá que le dé permiso. Pero todo como un juego. Entonces hacen como dos grupos de niñas. Unas niñas van con Bernadette y otras se quedan más atrás. ¿Pero con qué intención? Con la intención de darles un susto a las otras. Entonces no van por abajo de la montaña, que está la gruta, sino por arriba. Y mientras la Bernardita y las otras niñas se acercan a la cueva y tal, Bernardita llega, empieza a rezar el rosario y inmediatamente aparece la Virgen, ¿no? Antes habían parado en la parroquia para agarrar un frasco de agua bendita. Porque si es el demonio, entonces le echamos el agua bendita para que se vaya. ¿No? Todo como un juego. Ahí, ¿qué pasó? Ahí dice... ella empieza... hay dos partes en la aparición. Ella en la primera parte todavía habla con las niñas mientras está hablando con la Virgen. Pero después ya pierde ya todo el contacto con el mundo exterior. Entonces las niñas se asustan. Ya como en éxtasis. Exactamente, sí. Se asustan. Y después hay una de las que pasa por arriba que tira una piedra. Entonces tira una piedra para que cae cerca de donde estaba Bernardita. Y ahí unas salen corriendo, asustadas.
el demonio, no sé cuánto, salen corriendo. Y Bernardita no se entera de nada. Ella se queda allí, pero todas están muy asustadas. Y entonces van al molino cerca a pedir ayuda. Pero dice que Bernardita se está muriendo, porque está pálida, no contesta, no habla, no entiende qué está pasando. Entonces va el molinero con la mamá del molinero, tal, que era muy fuerte así, y intentan levantarla y no consiguen. Bernardita pesaba más que un montón de sacos de harina, ¿no? Ella que era menudita, chiquita. Era menudita, que estaba enferma, que pesaba menos de lo que tenía que pesar. Exactamente, imagínense. Entonces el molinero al final consiguen llevarla arrastrando y ella en éxtasis seguía hablando con la Virgen mientras se la están llevando hacia el molino. Y llegando ya cerca del molino, ahí se despierta. Y entonces, bueno, ahí llega la mamá toda angustiada porque ya le avisaron que Bernardita estaba muy mal. Pero ella se despierta con una paz y una serenidad que les dejan deslumbrados a todos. Se dan cuenta de que aquello no es una invención, aquello no es un cuento. Eso no, ningún teatro se puede hacer así, ¿no? Entonces, pero claro, están asustados. La mamá, todo el mundo. El lunes 15... Ella va a la escuela. Era una escuela gratuita que tenían las Hermanas de la Caridad de Nevers. Es la congregación a la cual Bernardita acaba entrando como monja. Y en esta había una escuela de pago que era para las niñas de la gente de la burguesía, gente que tenía plata y podía pagar. Y después estaban las niñas pobres que no pagaban y entraban por otra puerta. Y era frecuente, las niñas que tenían plata se burlaban de las niñas pobres, pero aquel día, de una manera especial, se burlan de Bernardita. Y cuando entra la directora, la monja, le mira así y le dice que ya has acabado con tus carnavaladas, ¿no? No. Eso es una ilusión, olvídate de eso, deja de hacer el tonto, deja de alarmar a la gente. Cuando salieron de la clase, había una señora también muy distinguida y esto, que la increpa, así, la encara y le dice, eres tú la que estás inventando esas historias y tal y cual, y incluso eres una chalada y te van a encerrar por loca. Y le pegó una bofetada. ¿No? Imagínese. Todo eso que tuvo que sufrir ella. ¿No? Esas humillaciones que le ayudaron también a su propia santificación, ¿no? Sí. Porque ella continuó firme. Sí. Ella es que era una cosa superior a sus fuerzas. Cuando ella sentía la llamada interior, podía estar en cualquier lugar del pueblo. Inmediatamente nadie la podía frenar de ir a la cueva. Era tal la felicidad que ella sentía de verla, ¿no? Más o menos eso es algo que se repite en todas las apariciones, ¿no? Sí, también que humillaciones de la persona. En Fátima pasa en cada En Fátima, en Guadalupe, en varias cosas. Sí, pero la llamada, ¿no? Ellos sienten una lucha interior, ¿no? Entre la llamada de Dios, de la Virgen. Y lindo Juan Diego que intenta, pero sabe que no. Sí, claro, porque son las situaciones de la vida, ¿no? Ya está. Las otras niñas le hacían bullying a Bernardita, ¿no? Entonces en la clase de costura, que ella era de las mejores, era súper habilidosa en la costura, era muy hábil. Las otras niñas, que entre otras cosas tenían envidia, ¿verdad? Porque ella era la mejor en la clase de costura, ¿no? Le decían, Bernardita va a la cueva de los cerdos y ve a una mendiga. Qué horror. Y como que le hacían una musiquita así, burlándose de ella y tal. Bueno, el martes, al día siguiente, esto es el lunes, el día 16 de carnaval, todo parecía olvidado. Dice, pero una criada de una señora bien del pueblo la va a buscar, quiere hablar con ella, ahí en el calabozo. Era la criada de la señora Millet. Recordar que el calabozo era un calabozo abandonado y era donde vivía Santa Bernardita. Sí, era la casita donde ellos vivían, la habitación. Era una habitación donde ellos vivían. Espantosa. Se puede visitar hasta hoy en día. Está idénticamente igual que estaba en la época de Bernardita. Bueno, era una señora muy curiosa. Una señora se había quedado viuda joven y se dedicaba a chismorrear. Entonces se había enterado de que Bernardita, que era su mamá, la mamá de Bernardita, lavaba la ropa de esta señora. Con eso ganaba algunos céntimos para poder comprar algo de comida. Entonces, claro, cuando la criada de esta señora va a ver a la mamá de Bernardita, ella tiene miedo que si le dice que no le deja ir a hablar con ella,
Y dice, entonces le va a quitar el trabajo. Entonces la mamá, Luisa, le dice, bueno, está bien, entonces puede llevarlo. Y la convence para que se quede esos días, para alimentarla bien, para que se cuide bien de la salud, que se quede en la casa de la señora Millet. Y acepta, la mamá acepta. Entonces se va a la casa de la señora Millet y la señora Millet le empieza a preguntar cosas sobre... Y ahí Bernardita le cuenta lo que ella veía. No, nunca había hablado con la señora, con aquello. Entonces, ¿qué pasa? Ella empiezan a hablar de que la que aparece seguramente no es la Virgen, es una compañera de ellas, de la congregación mariana, que se había muerto hacía un mes y que era un alma del purgatorio y estaba pidiendo oraciones. Entonces deciden ir las dos con Bernardita el jueves, que se da la tercera aparición. Esta ya es la tercera aparición. Sí, para preguntarle quién es y qué necesita para que salga del purgatorio. Entonces la amiga de la señora Millet se llama Antonieta. Antonieta era hija del escribano del pueblo, del notario. Entonces agarra papel, tintero y pluma. Y se van con eso, bien tempranito de la mañana, a oscuras, se van las 3 a la cueva, solo las 3. Entonces empiezan a rezar el rosario y aparece la Virgen. Entonces, a las tantas, después de rezar el rosario, le dicen, bueno, ahora tienes que preguntarle qué es lo que quiere y pídele que lo ponga por escrito para que quede bien claro. Entonces le dan a Bernardita, le dan el tintero, la pluma y el papel. Y Bernardita sube hacia la hornacina por el lado de dentro de la cueva que estaba lleno en aquella época de tierra. Entonces se podía subir hasta bien cerca de la hornacina. Y se comunicaba por unos huecos que había por detrás, se comunicaban los dos lugares. Entonces Bernardita y la Virgen incluso baja hacia donde Bernardita está. Y entonces Bernardita, que está prácticamente al lado de la Virgen, le entrega a la Virgen el tintero con la pluma. Solo que la Virgen no lo agarra, ¿no? Claro. Y le dice, por favor, escriba por escrito su nombre y qué es lo que usted quiere, ¿no? Y la Virgen se echó a reír. Se echó a reír. Esa fue la reacción de la Virgen. Y dijo, no es necesario. Fueron las primeras palabras que habló la Virgen. Es muy interesante, sí, porque nuestro Señor, él dejó... la Biblia es inspirada, los evangelios son inspirados, el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, Jesús vino aquí a la tierra, no existe un escrito de él. No. Él dejó un ejemplo de vida a seguir y dejó discípulos que transmitieron a lo largo de los siglos hasta hoy en día la fe. Lo mismo la Virgen. La Virgen no dijo, no. No escribí nada. ¿Para qué voy a escribir? No es necesario. No es necesario. Y ahí le dice, ¿quiere usted ¿quiere usted tener la cortesía de venir aquí durante 15 días? La Virgen le dice a Bernardita, como si Bernardita es una princesa. Es la manera de hablar. Ahí la dignidad de los bautizados, de los hijos de Dios. Cómo debemos de tratarnos con respeto. Qué bonito, qué bonito. Muy bonito. También en Fátima también pasó algo parecido, ¿no? Que eran 3 niños y Nuestra Señora les trata. ¿Quieren ustedes hacerme el favor de venir aquí durante 6 meses, el mismo día, a la misma hora? Esa es la elevación de trato que debería existir en nuestro día a día. Claro, un padre, una madre, un hijo. Hay una intimidad que puede existir. Pero con respeto. Exactamente. Sin la chabacán, el trato chabacán o bajo, ¿no? Sí. O podría ordenarle. No, se lo dice así con todo respeto. ¿Quiere usted tener la cortesía, esas son palabras, de venir aquí durante 15 días? Ella de corazón no llega a articular palabra y evidente que dice que sí, ¿no? Sí. Entonces la Virgen le responde. Dice, no prometo hacerla feliz en este mundo, sino en el otro. Todo en usted, ¿no? Eso la gente le insistía mucho a Bernadette. ¿Cómo te ha llamado de usted a ti? Que eres una campesina. ¿Por qué te trata de usted? Y dice, ella me habla así. Ella firme. Dice, ella me habla en patuá y me habla de usted. Creo que ella misma se impresionó de que lo tratasen de usted, ¿no? Sí. La señora Antonieta, la hija del notario, llevó un cirio. Fue el primer cirio que se llevó a la cueva. Ustedes saben que todo el mundo que va a la cueva lleva un cirio. Y es porque a la Virgen le gustó.
Y dice, Bernardita se fijó y después le contó a Antonieta. Le dice, a la Virgen le gustó mucho que trajeras un cirio. Y todo el mundo empezó a llevar cirios en devoción. Bueno, ¿ahí ya sabía que era virgen? ¿O dijo aquella? Todavía no lo sabe. Porque le dijeron, bueno, entonces es fulanita de tal. Es el alma del purgatorio de ella. Dice, no es ella. Dice, entonces, ¿quién es? Dice, y las otras dicen, tal vez sea la Virgen. Es la primera vez que se habla de la Virgen así como tal. Dice, entonces ese día también se queda en la casa de la señora Millet, y el viernes se da la cuarta aparición. Dice, ya había menos de 10 personas. Y a las 6 de la mañana, al rezar la tercera Ave María del primer misterio, entra en éxtasis, ¿no? Y Bernardita comenta, dice, se mueve. Porque la Virgen se movió, hizo unos gestos, saludaba con las manos y con la cabeza, con una elegancia extraordinaria. Y Bernardita repetía lo que la Virgen hacía. Todos los gestos de la Virgen, ¿no? Tía Bernarda, que estaba al lado de ella, que era la hermana mayor de su papá, que era madrina de ella, había ido a acompañarla, y con la mamá también estaban. ¿No? Decía, no podían dejarla sola. Ella como que asume el papel de mayor de la familia para proteger a Bernardita. Pero en realidad era más por aparecer ella. ¿Y qué ocurre? Ocurre que la tía Bernarda, al verla tan pálida y hacer esos gestos, nunca la había visto así. Se asustó toda, empezó a gritar, entró en pánico. Y a los gritos de ella, Bernardita, la Virgen se fue. Y Bernardita quedó desconsolada y le dijo de toda la tía, no vuelvas nunca más, porque si vuelves y haces eso, la Virgen se va. O sea, la Virgen, Aquero se va. Esta historia es tan maravillosa que yo voy a hacer una propuesta a los que están asistiendo. Claro, normalmente estos programas y estos videos la gente lo usa por propaganda particular, pero nosotros estamos difundiendo la devoción a la Santísima Virgen, claro, y evangelizando. Entonces les voy a hacer una propuesta a que cada persona por lo menos comparta este video a mínimo 5 personas. Claro. Porque, o sea, estamos difundiendo el apostolado. La Virgen, desde esa época que se aparecía a Santa Bernadette, vino a decir un mensaje que lo conocemos siempre muy vagamente, que apareció la Virgen en Lourdes, la agüita de Lourdes, etcétera. Pero con todos estos detalles, tenemos que darlo a conocer. Entonces, compartan, suscríbanse al canal, hagan sus comentarios, preguntas, dudas, todo lo que quieran. Es muy apostolado, un apostolado muy bueno. Para ver la cercanía de la Virgen con nosotros, todo como ella vivió estos días de las apariciones, estas 15 apariciones. No, en realidad fueron 18. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahí pasamos ya al sábado 20 de febrero. ¿Qué ocurrió? Allí había ya 30 personas presentes en la aparición. La primera multitud. Sí. Ella tardó en llegar, ¿no? Y fueron 15 minutos de éxtasis. No habló nada, solo rezaron. Le preguntaban muchas cosas y tal. Y ella respondía, no, solo recé. Ella sonríe. No, nada más. La sexta aparición se da en el domingo 21 de febrero. Dice, ella intenta ir más temprano para que no haya nadie, porque le molesta a la gente alrededor, ¿no? Ella no quiere, ella solo quiere estar con la aparición. Pero es inútil. Ya había más de 100 personas contemplando el éxtasis, claro, porque la gente iba al pueblo y tal, y se iluminó el rostro de ella y no sé cuántos y tal. Entonces ya era de noche, era totalmente de noche, no había amanecido todavía. Bueno, entonces ella está allí, es lo mismo, solamente no hay palabras, es solamente oración, el rosario y tal. Solo que por la tarde ella va a la parroquia, va a rezar vísperas, que era la costumbre en la época, y ahí a la salida de la parroquia el comisario la detiene cuando pasa por la plaza del pueblo, de donde está la iglesia, que él vivía más o menos enfrente. Entonces le hace entrar en su casa, pero súper amable. Era un caballero. No era un tipo bruto ni nada de eso. Era un caballero y ella es una niña. Entonces le dice, no, es que quiero que entres un momentico, no quieres merendar, no sé cuánto. Las vísperas en aquella época las rezaban también a las 2 de la tarde. O sea, no era un horario tarde. Entonces entra en la casa. En la casa vivía también un funcionario imperial que se llamaba Monsieur Estrada.
Y la hermana de él, vivían los dos, eran solteros, la hermana de él ya había empezado a creer en las apariciones. Entonces él era una persona católica, pero no era un funcionario. Entonces era una persona que tenía la cabeza, los pies en la tierra, ¿no? Y decía, ¿cómo va a aparecer aquí que esta niña? Él no tenía ningún interés en la cosa. Pero la hermana estaba súper eléctrica así con la cosa. Entonces le dice, vamos a asistir al interrogatorio que le va a hacer el comisario. Entonces bajan, ellos vivían arriba y el comisario vivía abajo en la casa. Entonces bajan a la casa del comisario y eran muy amigos, jugaban a las cartas, pasaban charlando, les gustaba conversar y tal. Entonces él asiste al interrogatorio y entonces se da cuenta de cómo Bernardita no era una niña cualquiera y que le responde todo al comisario de manera coherente, sin contradecirse, a pesar de todas las trampas que le pone el comisario a propósito a Bernadette, a ver si cae. Entonces le pregunta una cosa y él anota otra. Y después se la lee. Entonces tú has dicho que se te aparece la Virgen María y tal. No, señor comisario, yo no he dicho que es la Virgen María. Yo no sé quién es. Yo sé. ¿Cómo que no? Tú me has dicho que es la Virgen María, como para intimidarla, ¿no? Cosas así, ¿no? Le hacía trampas, ¿no? Sí. Y ella no cae en ninguna. Y entonces él se ríe. El señor Estrade dice, uy, esto está más difícil de lo que parecía, no es un juego de niños, ¿no? Claro. Y tal y cual. Entonces ese es el primer interrogatorio que sufre Bernardita ese domingo 21. Entonces este señor Estrade tiene un papel importante ahora porque él va a hacer de puente con el párroco del pueblo. El párroco, el padre Peyramal, le conoce, sabe que es una persona seria, que es una persona que no va a inventarse nada y confía en él. El párroco ha oído hablar del asunto, pero él no puede ir a la cueva porque van a decir que la iglesia está inventando todo eso, que en la época había ya mucho espíritu anticlerical. Ya había habido falsas apariciones, acusaban a la iglesia de inventar cosas y tal, ¿no? Entonces, este señor Estrade va a ser el que le va a informar al párroco de lo que pasa en la cueva. Entonces el lunes no hay aparición porque la mamá dice que no puede ir. Entonces le va personalmente la mamá a llevarle al colegio para que no vaya a la cueva. Pero ella siente una llamada irresistible de ir a la cueva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mamá ya le deja en la puerta de la escuela y el comisario le manda dos guardias a custodiarla a ella para que vigilen todo lo que hace, porque la cosa estaba ya corriendo mucho. Imagine, ¿no? Una niña, dos guardias. Sí. Sí. Y temen que se escape. Los gendarmes tenían orden solo de acompañarla, no podían prohibirle nada, era solo acompañarla y después informar a la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Bernardita se ve un momento libre de la mamá, se va a la cueva. Ella no era una niña desobediente, pero era tan fuerte la llamada que sentía de mi mamá me puede prohibir lo que quiera, pero esto es demasiado. Ella se va a la cueva y los gendarmes detrás. Ahí aparecen unas 50 personas. Cada vez más. Que observaban. Ella empieza a rezar el rosario y se acerca un soldado, un sargento de caballería, se acerca y empieza a burlarse de ella mientras está rezando el rosario. Se le acerca por detrás, le empieza a hacer un teatro delante de todo el mundo. Ah, ¿qué? ¿Ya la ves? ¿Cómo es la señora? Y tal, se empieza a hacer el payaso para desacreditar la cosa. Denegrir todo. Y Nuestra Señora no aparece. No apareció. No vino. Ella, Bernardita, se va desconsolada y dice, ¿qué es lo que yo le he hecho para que la señora no venga? Y no era ella, ¿no? Eran los que estaban alrededor de ella. Era alrededor de ella, era toda la payasada que había organizado ese tipo, ¿no? Por la noche, ella va a confesarse a la parroquia. Interesante ver que a la Virgen no le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Payasadas por payasadas. Una cosa es la alegría, la festividad, sana, alegre, que uno dice alguna cosa para alegrar el ambiente, pero una cosa es la payasada baja de nivel. Sí, y con intención de burla. De burla de algo sagrado, de algo serio. Exactamente. Y en otra ocasión también ocurre lo mismo. También pasa, ya hay mucha gente en la cueva durante toda la noche, varios cientos de personas, y hay grupos que han sido mandados como para intentar desacreditar la cosa. Y incluso llegan a soltar blasfemias. Y la Nuestra Señora no apareció. Ese día no apareció. Qué horror. Horrible. Dice... Entonces la situación se complica porque las
La familia, los policías que aparecen, la gente que quiere boicotear y tal, pero ahí uno ve la mano de Nuestra Señora. Todo de repente se arregla. Y entonces llega la solución. Sus papás deciden que no pueden impedirle ir, porque es algo superior a sus fuerzas. Ellos conocen a ella, que es buena, que es una niña buena, que no es... Entonces, esto no es de ella. Esto es algo que viene de arriba, ¿no? El padre dice, el padre Pomian, que la confiesa, le dice, nadie te puede prohibir acudir allí. Le confirma a ella, porque allí solo está rezando, ¿no? Entonces no hay nada malo. El alcalde también interviene y dice que vaya, no hay ninguna ley que le prohíba ir, también ninguna ley civil. Entonces el martes 23, al día siguiente, se da la séptima aparición. Allí el párroco le pide a este inspector imperial de impuestos, le pide que vaya y que investigue qué es lo que hay. Solo que él dice, pero padre, es que se van a burlar de mí en el café. El café era donde se reunían todos los intelectuales, gente racionalista y tal del pueblo, ¿no? Entonces el alcalde, el boticario, era el inspector de impuestos, estaba el fiscal imperial, el comisario, era todas las fuerzas vivas del pueblo. Entonces decía, se van a burlar de mí cuando se enteren de que yo me he creído la historia y que estoy yendo a la cueva también. La sorpresa de él es que él va como que con la excusa de acompañar a su hermana y a las otras señoras amigas de la hermana. Sí. Entonces va y dice, pero yo me escapo de aquí. En cuanto yo no voy. Y va medio arrastrado. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a la cueva se da cuenta que estaba también, había un abogado del pueblo, ya era gente importante, ¿no? Y estaba el doctor Dussou, que era el médico del pueblo, que era un médico calificado, no era un médico cualquiera. Era el corresponsal. Él escribía en revistas científicas, escribía cosas que él observaba. Tal. Bueno, había unas 100 personas. Entonces, este Estrade se queda bien al lado de Bernardita y una amiga de su hermana al otro lado, él a la izquierda y la otra amiga a la derecha. La señora Eleonore Perart, que tiene un papel importante en esta aparición por lo siguiente. Dice, cuando empieza a rezar el rosario, al final de la primera decena, dice, continúa rezando, pero de manera diferente. Empieza a iluminarse su rostro y ahí el hombre dice, no, esto no es teatro. O sea, salía luz de ella. Y una sonrisa que no es una sonrisa de la tierra. Y empieza a hacer saludos y movimientos amplios. Dice, para hacer la señal de la cruz. Una señal de la cruz que yo nunca había visto que se pudiese hacer, que se hiciese aquí en la tierra con tanta elegancia. Ella conversaba con algo sin hablar. Dice, hacía gestos de que era sí, hacía gestos de no. A veces se quedaba triste, a veces sonreía. Ahí la señora que estaba al lado, dice, para ver si era real o no ese estado que no se daba cuenta de las cosas, agarra un alfiler grande, de esos de punta grande, esos de un alfiler grueso negro, y se lo clava entero en el hombro a Bernardita. Dice, ella no sintió nada. Fue tal la conversión de ella, era una señora mundana, era una joven mundana y tal. Al año siguiente entró monja antes que Bernadette, ¿no? Después de ver aquello, no, se le impresionó tanto que quedó. Al final también habían llevado un cirio, se le habían dado a Bernardita. Bernardita se había desentendido del cirio, se había quedado ahí apoyado. La llama del cirio, que se le había ido escurriendo por los dedos, se le quedó quemando los dedos, solo que no le hizo nada. Fue el primer milagro, la primera vez que ocurrió eso, ¿no? ¿Y ahí fue que el doctor Dussou se acerca o no? No. Porque el doctor Dussou no vio en esta ocasión no lo vio directamente, pero lo vio la hermana del doctor Estrade, del funcionario Estrade, que sí, que quiso ir a mirar los dedos de ella cuando terminó el éxtasis y vio que estaban intactos. Solo que había sido ella que lo vio, no el doctor. El doctor lo ve en la 16ª aparición. Él se pone al lado y él él observa todo, mide, cuenta con el cronómetro los minutos que pasan con la llama quemándole los dedos y todo eso.
Ahí es que él se convierte. Empieza a convertirse, ¿no? O sea, Madre, se nos está acabando el tiempo, pero... No puede ser. Estaba en la 7ª predicción, ahora la 8ª. No sé qué hacemos. Podemos hacer una prueba de... Yo tengo que ver el reloj, porque si no, sí, yo voy contando cosas. Que no sé qué... O sea, podemos hacer un podcast, este podcast especial, extenderlo un poco más para poder por lo menos contar las apariciones, ¿no? Sí. A no ser que el padre ya tenga que irse a misa. Sí, claro, lo voy a hacer. O sea, si tengo que ir... Sí, tengo que ir a celebrar misa. Bueno, el caso, en esta aparición, la Virgen le revela una oración secreta que es solo para ella rezar. Y varias veces intentaron sacársela y tal, igual no. Era una oración que era para ella. Ahí la gente empieza a visitarla en el calabozo, empiezan a ir a la calle, a la casa de ella, empiezan a pedir oraciones, cosas, intentan darle limosnas, dinero. Ella nunca aceptó un céntimo, nunca. Es impresionante. Y los policías observaban a ver si ellos se quedaban dinero, porque ahí la podían acusar de algo, que estaba inventando eso para salir de la miseria. Entonces, pero no encontraron nada. En fin, después vino la 8ª aparición, fue el miércoles 24. Fueron más de 200 personas. Dice, cada vez más. Voy a terminar con esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay una parte importante que es el mensaje que todo el mundo debía conocer. Entonces, a los 5 minutos de empezar a rezar, dice, Bernadette había quedado ya blanca. La gente decía, se va a morir, gritaban así, se va a morir, porque hay una palidez impresionante, luminosa. Dice, primero era como siempre, ya sonreía, miraba, ahí de repente queda toda seria. Dice, como si una nube hubiese cubierto el resplandor de ella. Dice, sienten una tristeza en el rostro de ella impresionante. Dice, ella poco a poco recupera el color y sale del éxtasis, pero sale en un estado de tristeza y de preocupación que deja a todo el mundo impresionados. Dice, incluso se muestra como que disgustada con alguien y mira hacia la gente que estaba colocada debajo del lugar donde aparecía, donde se ha dado la aparición. Dice, Bernardita parecía buscar a alguien con los ojos anegados en lágrimas, como si estuviera llorando. Y entonces le empiezan a preguntar, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿No? Entonces ella, ¿qué te dijo la señora? Y ella le dice, pero no has oído nada, si tú estabas al lado de ella. Dice, o sea, la persona estaba al lado de la Virgen en ese momento, porque la Virgen aquí bajó, se movió de la hornacina hacia el interior de la cueva y se acercó a donde estaba Bernardita. Y le pregunta a Bernardita, dice, pues, si estabas al lado de ella, ¿cómo no le escuchaste? Ella me habla en patuá y me trata de usted. Ella ha dicho, penitencia. Rogad a Dios por la conversión de los pecadores. Impresionante. Bernardita en esa ocasión también... En Fátima también pasa algo así, ¿no? Sí, recen por los pecadores. No hay nadie que rece por ellos y van muchos al infierno porque no hay nadie que rece por ellos, ni se sacrifique por ellos. Aquí es lo mismo. O sea, pero antes de Fátima. Y entonces le dice que se arrodilla y que bese el suelo como penitencia por los pecadores. Y le pregunta, la Virgen le dice, ¿te molesta que te pida esto? Dice. Y ella responde, oh, no me molesta. Entonces ella se arrodillaba y besaba el suelo en varias ocasiones durante esta aparición. La tristeza de la mirada era lo que impresionó a la gente. Era una tristeza profundísima. Es la tristeza, el dolor que la Virgen siente por sus hijos que pecan y no piden perdón y se pueden condenar. Entonces ella viene a pedir penitencia, sacrificios como ese, arrodillarse, besar el suelo y tal. Después vamos a ver en las apariciones siguientes cómo eso se intensifica y le llegan a llamar loca y todo es por las cosas que pasan. Con las cosas que pasan. Sí. Se nos acabó el tiempo, quedamos en la mitad. En la 9ª aparición, justo en la mitad. En la 9ª aparición. Después vienen otras 9. No sé si vamos... en el siguiente podcast tenemos que contar las otras 9. Y faltan algunos detalles, por lo menos, de la vida de ella de monja. Exacto. Con los últimos años de la vida de ella, las pruebas que ella pasa, que son muy interesantes. Entonces, no se pierdan el programa. Ahora les vamos a dejar algo especial, una serie de fotos de Santa Bernardita, para que vean cómo ella...
se ennobleció mucho después de las apariciones de la Virgen, porque claro, ella era campesina, sencilla, etcétera, pero parece una princesa con su porte, con su postura, con la manera de sus gestos, etcétera. Claro, sí, sin dejar de ser rústica, digamos, a veces en sus expresiones, la manera de explicar las cosas a veces. Claro, exacto. Sí. Entonces, Padre, le pedimos una oración y una bendición y no se pierdan el próximo programa, que estamos por la mitad. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la Virgen de Lourdes les ayude en todos sus problemas, dificultades y salud, pero sobre todo les dé mucha salud. Salve María.